esta última sesión de nuestro ciclo y aprovecho para agradecerles además a todos ustedes su asistencia y su exquisita atención a lo largo de estas sesiones en las que hemos podido abordar distintos aspectos de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, con, yo creo, una serie de extraordinarios maestros y especialistas. Volvió del Olmo, aquí presente otra vez, Félix de Azúa, Lola Josa, Ramón Andrés, Félix de Azúa. Y hoy tengo el inmenso privilegio de presentarles a Tomás Pollán, al profesor Tomás Pollán, profesor de Filosofía y Antropología en la Universidad Autónoma de Madrid. Ese es su título, digamos, oficial, pero Tomás Pollán es para mucha gente de mi generación un verdadero mito. Yo empecé a oír hablar de Tomás Pollán con 23 años gracias a amigos, de hecho a maestros, que nos relataban lo que eran sus clases. Sus clases sobre todo sobre filosofía antigua, sobre antropología, sobre sus múltiples saberes, porque Tomás, además de doctor en filosofía, es licenciado en teología y también ha estudiado mucha antropología. Tomás pertenece además fue miembro fundador de la Facultad de Zorroaga, en San Sebastián, y también para toda mi generación es una leyenda. A finales de los años 70, al principio de la democracia, se creó una Facultad de Filosofía que fue realmente un deslumbrante ensayo universitario, según todos los que pudieron asistir, y en la que Tomás Pollán estaba con personas como Félix de Azúa, como Fernando Sabater, como Ferran Lobo, como Agustín García Calvo, algunas de las mejores cabezas que ha habido en este país y que realmente propusieron una nueva forma de aproximación al conocimiento y a la filosofía, de la que nos hemos beneficiado subsidiariamente muchísimas personas que nos hemos dedicado al estudio en este país, ya sea de oídas o a través de la obra de muchos de ellos. En el caso de Tomás Pollán ha sido una transmisión básicamente oral, porque Tomás no creo que sea ágrafo, pero sí tiene mucha reticencia a publicar. Es un maestro socrático y hace honor a aquellos versos de Emily Dickinson que decía: la publicación es la subasta de la mente del hombre. Y por tanto, lo poco que ha publicado lo hemos leído todo con mucho detalle, como por ejemplo hace unos años salió una edición suya, traducción y edición, con un prólogo de un texto rarísimo de un teólogo medieval, Fideristo de Tours, La nada de las tinieblas, y fuimos todos corriendo a leer aquello que había publicado Tomás Pollán. Tomás es además íntimo amigo de Rafael Sánchez Ferlosio, de quien ha sido confidente y amigo íntimo durante muchísimos años, y cuidador también de su obra, de esta obra magnífica editada que se ha publicado en los últimos años gracias a Ignacio Echevarría, también aquí presente. Por tanto, es un verdadero lujo para todos nosotros, para esta casa, para el CLAC, para el Instituto Humanitatis en primer lugar, para mí como director de este curso y para todos ustedes como asistentes, tener hoy aquí a alguien como Tomás Pollán para cerrar este curso. Así que muchísimas gracias, Tomás. Siéntete como en tu casa y espero que vengas muchas más veces. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Agradezco al Instituto de Humanidades y a Andreu Jaume la hospitalidad y el detalle de invitarme a participar en este ciclo que, por las noticias que tengo, tanto éxito ha tenido. Por otra parte, ha sido muy generoso Andreu al presentarme, pero creo que no estoy a la altura del retrato que ha dibujado de mí. En fin, voy a hablar de la filosofía en el libro de Job, y la primera precisión que conviene que haga es que qué sentido tiene hablar de filosofía propiamente dicha en el libro de Job. Aquí me voy a apoyar en aquella idea de Borges cuando decía que cada autor crea sus precursores, ¿no? Entonces creo que la filosofía también crea sus precursores, aunque estos precursores no sean propiamente filosóficos, ¿no? Porque preguntas que se hace la filosofía, ¿no?, a las que generalmente no se encuentra una respuesta convincente casi nunca, ¿no?, pero que cuando hay respuestas, estas respuestas representan determinadas concepciones de las cosas. Esta filosofía puede encontrar en textos que no son filosóficos
concepciones del mundo y de los asuntos que, una vez que existe la filosofía, se pueden considerar relevantes para la propia filosofía, ¿no? Y la cuestión filosófica, y no solamente filosófica, sino teológica, que yo voy a abordar en el libro de Job desde el punto de vista filosófico, es la cuestión de lo que yo llamo la mentalidad retributiva. Hay muchos nombres para referirse a lo que luego caracterizaré como mentalidad retributiva, ¿no? Mentalidad sacrificial. Roland Barthes habla de contabilidad moral o mentalidad contable. Rafael Sánchez Ferrossi, al que luego me referiré, habla de mentalidad expiatoria. Pero yo creo que es la expresión mentalidad retributiva la que es más precisa y exacta para referirse al asunto que voy a tratar. Quiero anticipar que, en mi opinión, la mentalidad retributiva es el expediente más universal, es decir, es uno, si no el único universal cultural, en mi opinión, que se da en todas las culturas y en todas las sociedades para asimilar, para digerir intelectualmente el dolor, el sufrimiento y, en general, el mal. Y es esta cuestión, esta mentalidad retributiva, la que durante una parte del libro de Job se pone en cuestión, lo que es algo excepcional, precisamente porque, como he dicho, es una mentalidad muy extendida en todos los ámbitos, y también en la sociedad contemporánea, en todos los ámbitos, en la política, en la vida pedagógica, en la vida social, en la vida personal, etcétera, etcétera. Entonces, antes de abordar la cuestión, quisiera hacer algunas indicaciones externas o no tan externas sobre el libro de Job, el personaje principal, que es Job, ¿no?, y otros personajes secundarios. El libro de Job no es obra de un solo autor, pues en diversos momentos se añadieron nuevos capítulos, por ejemplo, el himno a la sabiduría del capítulo 28, o la intervención del joven Elijú, una vez que ya han intervenido en 3 fases sucesivas esos amigos sabios de Job que habían venido a consolarlo y luego se convierten en sus acusadores, ¿no? Elifaz, Bildad y Sofar, ¿no? El libro de Job tiene 2 partes, una escrita en prosa, que es el comienzo, es un cuento. Vuelve a aparecer justamente la prosa al final del libro, ¿no?, y se concluye el cuento en un happy end que plantea problemas precisamente respecto a la crítica de la mentalidad retributiva, y el resto es poesía, es poesía sapiencial, escrita rítmicamente, ritmo que fundamentalmente se expresa en los paralelismos, etcétera, etcétera. Entonces, la prosa y la poesía tienen orígenes independientes y probablemente existiesen como textos independientes, aunque una vez integrados en la redacción del libro no se entienden la una sin la otra, ¿no?, por mucho que difieran entre sí y por mucho que apunten a finales muy distintos. La poesía apunta a un final tumultuoso y trágico, y la prosa, como he dicho antes, concluye en un final feliz. Es decir, después de todos los padecimientos y dolores de Job, se le duplican todos los bienes familiares y todas las posesiones que tenía antes. La parte poética pues está emparentada con muchos textos antiguos, especialmente ugaríticos del siglo XIV a.C., pero el espíritu de esta parte poética, en mi opinión, se comprende mejor desde la época posterior, desde la época de la Ilustración helenística, ¿no? El relato en prosa más o menos se puede situar en torno al exilio babilónico, o más bien posterior al exilio babilónico.
el hecho de que el protagonista, Job, no sea un israelita, sino un edomita procedente de Edom, le confiere al protagonista y a la obra una perspectiva universalista que encaja bien con el espíritu de los tiempos postexílicos, después del exilio, ¿no? Job como paradigma o modelo de la condición humana. El texto fue escrito en hebreo, aunque se ha supuesto también que hubo con anterioridad un texto en arameo e incluso en árabe, ¿no? Los especialistas reconocen que contiene más aramismos que cualquier otro texto del Antiguo Testamento, y eso recomendaría justamente situarlo en una fecha más bien tardía, ¿no? Y el texto pues pertenece a distintos géneros, ¿no? Hay aspectos épicos, hay aspectos teatrales, especialmente en los diálogos, y por eso muchas veces el libro de Job se ha representado en teatro, ¿no? Puede incluso considerarse que hay elementos trágicos en ciertas partes, sobre todo en la parte poética, ¿no? Porque al final hay un happy end, un final feliz. Es un texto en el que no hay historia ni sentido de la historia, y menos una historia de la salvación, a pesar de ese final feliz. Y hay una presentación muy distinta de Job en la parte de cuento, de prosa, y en la parte poética. Job, en la prosa, una vez que por concesión de Yahvé a la sugerencia de Satán de que pruebe si Job realmente se compromete con Yahvé en balde, dice hinam en hebreo, en balde o gratuitamente, o si por el contrario cumple con los mandatos de Yahvé porque ya sabe que Yahvé es el fiador de la mentalidad retributiva, que en este caso quiere decir que si cumple sus mandatos y sacrifica su voluntad, ¿no?, a favor del mandato incondicional de Yahvé, gozará de un gran bienestar y tendrá muchos bienes y una gran felicidad, ¿no? Una vez que padece esos males, Yahvé lo acepta, y en esa parte de prosa aparece como un resistente más o menos esperanzado, ¿no?, que da fundamento a esa concepción tópica pero injustificada de el paciente Job, ¿no? En cambio, en la parte poética, Job no solamente no es nada paciente, sino que es un rebelde feroz, ¿no?, que quiere llevar a juicio a Yahvé, que lo quiere acusar en un juicio, y quiere mostrar que Yahvé es injusto, que no practica la justicia que ha prometido, y quiere reivindicarse como absolutamente inocente frente a las acusaciones de sus amigos, ¿no? Es este carácter de rebeldía y de acusador, ¿no?, de Job frente a Yahvé, la condición que ha llevado a lo largo de la historia de la interpretación de este personaje a considerarlo como una especie de Prometeo bíblico, ¿no? Del mismo modo que Prometeo se enfrenta con Zeus y este lo castiga allí atado en el Cáucaso, pues algo por el estilo ocurriría con Job, el edomita Job, ¿no?, en relación con Yahvé, ¿no? Esto por lo que se refiere a los datos externos del libro y del personaje, que como tiene estos dos aspectos de resistente esperanzado y rebelde sin esperanza en la prosa y en la poesía, crea a lo largo de todo el libro una tensión de gran interés, ¿no? Bien, dicho esto, voy a tratar la cuestión propiamente dicha
que es la de el cuestionamiento de la mentalidad retributiva en el libro de Job, para lo cual tengo que caracterizar primero lo que yo entiendo por mentalidad retributiva. Y lo voy a hacer describiendo el proceso que yo seguí para interesarme por esta cuestión. Y el proceso fue el siguiente, que allá por el año 74-75, en el espacio de una semana del mes de junio, pues en un contexto pedagógico, el padre de una alumna vino a preguntarme que qué tal había hecho su hija el examen, y lo vi con él. La hija no podía venir, estaba en el extranjero ya, y el examen estaba muy mal hecho, era un horror, un churro completo, ¿no? Y entonces él me dijo: sí, realmente veo que está muy mal, pero le garantizo a usted que mi hija estudiaba su asignatura en 3 horas diarias. Bueno, fuese cierto o no, no lo creo. Él pensaba que si había estudiado una asignatura 3 horas diarias, con ese resultado le hacía un favor a su hija, cuando en realidad la había hundido del modo más miserable, porque si al menos no hubiese estudiado, pues era normal que hiciese aquel churro, ¿no? Pero habiendo hecho aquel churro y encima habiendo estudiado mucho, la había condenado completamente. En esa misma semana un amigo mío publicó una novela muy mala, y en las entrevistas decía: bueno, sea cual sea el resultado de mi novela, nadie me podrá negar las horas robadas al sueño, la desatención a la familia, etcétera, etcétera y tal. Con lo cual, yo sabía que los 5 años que decía que había dedicado a la novela eran, afortunadamente, falsos, ¿no? Había estado 5 meses y eso de algún modo permitía explicar que fuese tan mala, ¿no? Él, sin embargo, decía que había estado 5 años y pasándolo muy mal y sufriendo, etcétera, etcétera. En esa misma semana salió la traducción de un famoso texto, y los traductores volvían a insistir en la misma idea, ¿no? Que habían robado muchísimas horas al sueño, que no habían cumplido con las obligaciones familiares, que lo habían pasado muy mal, etcétera, etcétera. Entonces la cuestión que yo me planteé fue: ¿qué es lo que suponen esas personas, el padre, el novelista y los traductores, que ellos y yo compartíamos para que pensasen que sus declaraciones, lejos de reportarles perjuicios y descrédito, al tirar piedras contra su propio tejado, les conferían, por el contrario, méritos añadidos, recompensas, reconocimiento, mayor aprecio, etcétera, etcétera? Entonces, estaba yo por esas fechas leyendo muy intensamente a Max Weber, especialmente a la introducción a la ética económica de las religiones universales, y a unos borradores que se habían publicado en alemán de preparación para ese centón que es Economía y Sociedad, y ahí me encontré con la expresión de Max Weber, que es equivalente a las que antes he dicho de mentalidad retributiva, mentalidad sacrificial, contabilidad moral, etcétera, etcétera, de teodicea de la desgracia y la felicidad, donde él formula la tesis de que esa teodicea de la desgracia o de la felicidad, eso que yo llamo mentalidad retributiva, se apoya en la idea de que el dolor, el sufrimiento, la privación, la renuncia, la desgracia, la miseria, ¿no?, en general todo lo malo, de por sí, es decir, independientemente de los resultados, del contenido, de los efectos de ese sufrimiento y de ese mal, le hacen a uno acreedor o merecedor a algún tipo de bien, de derecho, de mérito o de recompensa. Es a esta concepción a la que llamo mentalidad retributiva o sacrificial, pero que se podría llamar con todas las otras expresiones a las que antes me referí. Y estaba empezando yo en esas fechas mi relación intelectual con Rafael Sánchez Ferlosio, y le conté estas cosas y empezamos a leer conjuntamente más textos
de Max Weber. Y él se interesó tanto por este asunto que al cabo de varios años, o sea, como unos 7 u 8 años después, publicó un texto muy importante para esta cuestión que se titula Mientras los dioses no cambien, nada habrá cambiado. La primera edición decía nada habrá cambiado, donde tiene como apéndice un texto que se llama justamente la mentalidad expiatoria. Y en ese contexto de discusión empezamos a tratar de extraer las implicaciones de lo que definía como mentalidad retributiva, o en su expresión teodicea de la desgracia y de la felicidad, Max Weber. Entonces se comprobó que esta mentalidad o esta ideología implica que, por un lado, los sacrificios, el dolor y el sufrimiento por sí mismo, como dije antes, independientemente del contenido, de los efectos o de los resultados, son generadores de derechos, ¿no?, de todo tipo, incluidos los políticos, ¿no?, derechos morales, de derechos de reconocimiento moral, etcétera, etcétera. Y por otro, que esta mentalidad implicaba que los bienes, ¿no?, tienen que surgir del sacrificio, es decir, que hay que pagar por ellos, de tal modo que no se pueden tener los bienes gratuitamente, como ocurre en general en todas las mitologías de la Edad de Oro, donde los bienes se obtienen en balde, gratuitamente, ¿no? Es decir, si el sufrimiento le hace a uno acreedor a los bienes tienen que proceder del sufrimiento, del dolor, ¿no? Y como digo, esta mentalidad penetra todos los ámbitos de la existencia, ¿no? No solo en el campo de los valores pedagógicos a los que antes me referí en la anécdota, sino también del ámbito de los valores morales, de los valores políticos, en general. Y esta mentalidad tan obstinada, porque existe en la sociedad contemporánea y la comparten en general gentes de toda ideología, ¿no?, de la política y social, de la derecha, de la izquierda, gente no religiosa, agnósticos. Recuerdo ahora que yo le pasé a Rafael Sánchez Ferlosio un texto que él recoge en su libro del director de Le Monde, Fontaine, entonces, que se titulaba Sacrifice, ¿no?, sacrificio, que era como él interpretaba, ¿no?, la muerte de los astronautas del Challenger, sobre todo de aquella maestra McAuliffe, ¿no? Es el precio a pagar por el avance de la técnica, del progreso, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, lo que subyace a esta mentalidad retributiva o sacrificial es un cálculo económico y una contabilidad regulada por el intercambio, por el do ut des, por este principio de intercambio. O sea, por ejemplo, en un sacrificio como ritual, pero para que la mentalidad esté presente no hace falta que haya rituales sacrificiales, está presente también en los sacrificios como rituales, ¿no? Dice, me privo de un buey, por ejemplo, lo ofrezco como sacrificio a un dios, ¿no?, se lo doy a la divinidad a cambio de la lluvia, ¿no?, o a cambio de una victoria en una batalla, o a cambio de la condonación de una deuda, de un pecado, ¿no? Y al sacrificarme, efectivamente, estoy acumulando títulos o un haber que me da derecho a pasar al cobro a su debido tiempo, ¿no? La razón de que esta mentalidad esté tan acrisolada y sea una mentalidad obstinada es porque es un poderoso anestésico o analgésico frente al dolor. El dolor, si uno lo tiene físicamente, pues lo tiene. El problema es cómo asimilarlo intelectualmente, cómo digerirlo intelectualmente. Y yo creo que el modo más general de digerirlo es efectivamente diciendo que es el precio a pagar por la obtención de ciertos bienes. Esta es la racionalización que se hace, ¿no?
el tiempo y el lugar de la devolución o el pago puede variar, o sea, puede ser en el presente y en este mundo, o en el futuro y en el más allá. En el libro de Job la cosa es extrema, porque en el libro de Job no hay más allá. Como probablemente ustedes sepan, en la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento, con la excepción de los libros más tardíos y en gran parte por influjo helenístico, orfico-platónico, no se cree en la inmortalidad. Y en el libro de Job tampoco propiamente en la resurrección, ¿no? Es decir, lo único que se espera es morir lleno de vida y de años, ¿no? Morir anciano, como se dice también al final del libro de Job. Entonces, el pago del sufrimiento, si no hay otra vida en la que se pueda cobrar lo que uno ha padecido en esta, tendrá que darse en esta vida, y si no se da en esta vida, entonces es cuando se puede poner en cuestión efectivamente la justicia o la injusticia de la retribución. Quiero decirles que en concreto en el cristianismo yo creo que el contenido esencial del querigma cristiano es que Dios Padre envió a su amadísimo y queridísimo Hijo Jesucristo para que padeciese muerte y muerte de cruz para la remisión de los pecados, ¿no? Esto es lo que se dice en la parte central del ritual cristiano, ¿no? Entonces, uno obtiene la redención, ¿no? Bueno, y el propio Cristo resucita porque previamente ha sufrido muerte de cruz. Entonces, la propia muerte y el propio dolor y el propio sufrimiento le hacen acreedor a obtener el bien de la resurrección y a que pueda redimir a todos los hombres. Y no quiero dejar de citarles algunas de las más terribles frases del santo autor de Camino, Monseñor Escrivá. Dice: aquí abajo el dolor es la sal de nuestra vida. Bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor, ¿no? Entonces, efectivamente, porque el dolor va a dar su rendimiento. Tengo que decirles, no les voy a cargar con lecturas de textos, que hay textos, por ejemplo, de Benedetti, el gran poeta uruguayo, que son muy parecidos, en un contexto muy distinto a este texto de Monseñor Escrivá, ¿no? Bien, los dioses, en la mayor parte de las religiones, aparecen justamente como los fiadores de que este cálculo económico que subyace a la mentalidad retributiva es efectivo y rige, es el que garantiza que ese cálculo es efectivo. Max Weber hace una comparación interesante, dice que del mismo modo que el emperador romano era el fiador del curso legal de la moneda, ¿no? De tal modo que los falsificadores de moneda podían ser ejecutados, crucificados, porque al atentar contra la moneda de algún modo estaban atentando contra el emperador. Los dioses aparecen justamente como los fiadores de este cálculo. Y de hecho en el libro de Job, ¿no?, en el capítulo 19, Job alude justamente a su Dios, al que denomina con distintas expresiones, ¿no?, como el fiador, ¿no?, de que como ha cumplido con su mandato y él ha sacrificado su voluntad, sus anhelos y sus intereses, ha renunciado a sí mismo, ¿no?, a favor del mandato incondicional de Yahvé, sea su fiador y haga valer consiguientemente la mentalidad retributiva, ¿no? Claro, en la sociedad contemporánea el precio que se paga y los fiadores pues son dioses que tienen nombres distintos de los dioses antiguos, pero que también se escriben con mayúscula, ¿no? La historia, la filosofía de la historia, el progreso, la técnica con mayúscula, el futuro, dioses que, como dice Ferlosio, no suscitan recelo, más bien son dioses
en los que se confía, precisamente porque exigen tributo de sangre. Lejos de ser el tributo de sangre una objeción contra esos dioses, el que exijan tributo de sangre, de algún modo, los hacen más efectivos y verdaderos, ¿no? Y justamente son dioses gracias a exigir ese tributo de sangre, ¿no? Los viejos dioses carroñeros, escribe, vestidos ahora de paisano con otros nombres, pero son los mismos perros sangrientos con distintos, aunque no menos ensangrentados collares. Hasta ahí la cita. Y a este respecto, creo que toda filosofía de la historia, sea de historia de la salvación, e incluso también puede haber filosofía de la historia de la condenación, se apoya en esta mentalidad retributiva que estoy tratando de escribir con brocha gorda, ¿no? Toda filosofía de la historia justifica el sufrimiento y el dolor como el precio que hay que pagar por el avance, etcétera, etcétera. Y si se lee el primer libro del Capital de Marx, ¿no?, o los libros del arqueólogo Gordon Childe, ¿no?, o el Antidüring de Engels y otros libros de Engels, ¿no?, pues se encuentra uno con esta situación. Por ejemplo, Marx, en el primer libro del Capital, en un determinado momento, al registrar la terrible situación en Manchester, ¿no?, como ya hizo antes Engels, ¿no?, de las mujeres que tienen que prostituirse, los niños trabajando 12 y 14 horas en la industria textil y en las minas de carbón, termina diciendo que es el precio a pagar por el desarrollo del capitalismo, por la acumulación de capital, que por las leyes de necesidad histórica terminarán desembocando en el socialismo y en la sociedad comunista, ¿no? Bien, he dicho que esta mentalidad retributiva es universal, se da en todas las sociedades, es muy difícil de liberarse de ella, y en la medida en que esta mentalidad, en mi opinión, es una mentalidad profundamente religiosa y tiene como fiadores a determinadas divinidades que, como dice Ferrosio, pueden haber cambiado de aspecto, se plantea el problema de hasta qué punto, incluso cuando se dice que Dios ha muerto en el sentido nietzscheano, no sigue estando de algún modo presente. Ya decía Nietzsche en La Gaia Ciencia que la sombra de Dios era muy alargada y que aunque ha muerto, su sombra podía permanecer siglos y milenios. Bueno, dije que era una mentalidad universal, que era una mentalidad obstinada, pero hay algunas excepciones, y justamente una de las excepciones es el libro de Job. En el libro de Job, pues llegan, después de que en el cuento, en la parte de prosa, en los 2 primeros capítulos del libro, a instancias de Satán, que Satán ahí no tiene el carácter tan negativo y demoníaco que tendrá después, sino que Satán forma parte de la corte angelical de Dios y es una especie de fiscal encargado de recorrer la tierra para ver si se están cumpliendo las leyes divinas y para acusar. Entonces es el que le sugiere a Yahvé que pruebe a Job, que está gozando de un gran bienestar, ¿no?, para saber, como dije antes, si es fiel a Yahvé en balde, gratuitamente, o si lo es precisamente porque Yahvé es el fiador de ese bienestar en la medida en que es el fiador del cumplimiento de la mentalidad retributiva. Bien, entonces, en 2 fases distintas, Yahvé le permite que, en fin, mengue sus rebaños, etcétera, etcétera, pero que no le toque a él, y en una segunda fase le permite que le toque a él, pero que respete su vida, y es cuando aparecen con todas esas pústulas que le cubren desde los pies hasta la cabeza, no dice que sea lepra, y dice el texto que está retirado viviendo sobre cenizas, no dice que sea un estercolero propiamente, da igual.
Y entonces se enteran sus amigos, estos amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, ¿no?, que vienen de distintos puntos de Edom, que está al sureste del reino de Judá, ¿no?, o, según otras interpretaciones, de distintos puntos más alejados, como representantes de la sabiduría del universo entonces, ¿no?, de Líbano, de la zona del Éufrates y también del propio Edom, para consolarlo, con la intención de consolarlo, ¿no? Pero al ver en qué estado se encuentra, ¿no?, con ese aspecto físico que se interpreta como signo de una deficiencia moral, ¿no?, si está físicamente en ese estado, es que moralmente debe de estar también corrompido. Meditan durante unas semanas sin hablar y inician un proceso creciente de ataques a Job para que reconozca que ha pecado contra Dios, contra Eloat o Shaddai o él o Yahvé. Todos esos términos aparecen en el texto, ¿no?, para que reconozca que ha pecado, porque es imposible que no haya pecado, ya que la mentalidad retributiva, ¿no?, justamente establece que si uno ha pecado, pues efectivamente tiene que pagarlo, ¿no?, tiene que pagar un precio en términos de sufrimiento, de dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un crescendo en los ataques. Hay 3 series de ataques de los 3 amigos a los que responde sucesivamente Job, ¿no? Yo les leo algunos de ellos. Por ejemplo, Sofar, el tercer amigo, en el capítulo 11:2 le dice a Job, dirigiéndose a Job: no habrá réplica a tal verborragia, porque puede ser justo un charlatán. Tu facundia acallará al gentío. Podrás burlarte sin que te confundan y declarar: pura es mi doctrina, inocente soy ante tus ojos. Ojalá hable Eloah, o sea, Dios, y abriese él la boca contra ti. Entonces Job rechaza a Sofar y acusa a Dios. Es un rebelde, por eso la figura del paciente Job hay que matizarla mucho, y acusa directamente a Dios y dice: no temblaré aunque me mate, aun a su cara argumentaré mi caso. Bien, vuelve una segunda tanda encabezada de nuevo por Elifaz, diciéndole que no puede ser inocente, que toda la protesta que él hace de su inocencia no puede tener fundamento porque la mentalidad retributiva le condena. A continuación vuelve a insistir Bildad y Sofar, y en un determinado momento Job da la vuelta al argumento. Dice: no son los justos los premiados con una vida larga y dichosa, sino los delincuentes. Dice literalmente, con lo cual la mentalidad retributiva, que es la única que puede darle sentido al dolor, al sufrimiento que se está padeciendo, y de ese modo hacerlo digerible intelectualmente, no tiene. Dice Job: ¿por qué están vivos los perversos? ¿No? Reconociendo que los justos no son premiados, y en cambio sí lo son los delincuentes. ¿Por qué están vivos los perversos? Y hasta envejecen y aumentan su fortuna. Mora su progenie segura junto a ellos. A sus retoños contemplan, sus casas en paz y sin temor. La vara de Eloah no pende sobre ellos. Cubre su toro a la vaca y no marra, pare su vaca y no aborta. Sueltos sus críos como cabritillos, a brincar ponen a sus infantes. Cantan al son de panderetas y cítaras, disfrutan del sonido de la flauta. Así felices transcurren sus días y descienden en paz al Seol. Dicen a Dios, los malvados: apártate de nosotros, no queremos saber de tus caminos, y sin embargo triunfan. Entonces Elifaz le pide, en la última intervención, que se convierta, que reconozca que no es inocente, que ha pecado y que por eso está pagando un precio. Pero Job, en el capítulo 23, que es muy importante, insiste en que no tiene culpa y se queja de que Shaddai, a veces traducen como lo omnipotente, que Dios no le escucha, de que es un Dios ausente al que desea hablar
para que le entable proceso y para que declare su inocencia, si es preciso con un mediador cuya naturaleza y carácter queda aquí muy poco dibujado, ¿no? Con un mediador que dicte sentencia de si ha sido injusto Dios con Job o es Job el injusto, teniendo en cuenta que el criterio de justicia es justamente la mentalidad retributiva, ¿no? Porque Dios además es el fiador de esa justicia. Dice Job, ¿no? Ojalá supiera yo cómo encontrarlo a Eloah, ¿no? A Dios, cómo llegar hasta su tribunal, que hay un proceso porque se considera que ha habido una estafa. O sea, si hablábamos en términos económicos de que por debajo de la mentalidad retributiva lo que hay es una economía de la salvación, bueno, no hay que extrañarse de este uso de la palabra economía. Se habla de la antigua economía para referirse al Antiguo Testamento y de la nueva economía para referirse al Nuevo Testamento, es decir, un determinado tipo de gestión del sufrimiento y de los bienes, ¿no? Bueno, pues resulta que de acuerdo con la mentalidad retributiva parece ser que en el caso de Job no se está cumpliendo y hay, digamos, una estafa económica, ¿no? Dice, ojalá supiera yo cómo encontrarlo a Dios, cómo llegar hasta su tribunal. Ante él desplegaría mi causa, se llenaría mi boca de demandas y conocería las palabras de su réplica en el juicio que él quiere instaurar. Sabría lo que me responde. ¿Pleitearía él conmigo con todas sus fuerzas? No me acusaría de seguro. Allí puede un justo razonar con él y quedaría libre de mi juez por siempre. Pero me dirijo al oriente y no lo encuentro, a occidente y no lo distingo, al norte donde se oculta y no lo descubro, al sur donde se esconde y no lo veo, mas él conoce mis caminos y de probarme como oro acrisolado saldré. Bien. Entonces se inicia y sigue empeñado en hacerle este juicio y esta acusación a Yahvé para que se demuestre que el injusto realmente es Yahvé, de acuerdo con esta mentalidad retributiva, que es la que hasta este momento está defendiendo Job y en nombre de la cual ataca a Yahvé, ¿no? A continuación aparece este jovencito, Elijú, que es, diríamos, una morcilla metida en el texto, publicada mucho después, ¿no?, de otro autor, y este Elijú, pues dice, aunque soy joven, pues puedo mostrar que las intervenciones de los acusadores amigos de Job no son muy acertadas, son muy flojas, las respuestas de Job tampoco son nada convincentes, y la sabiduría no tiene que ver con los años, con la vejez, como la de estos señores sabios. Yo soy joven, pero estoy inspirado y quiero mostrar que por encima de la justicia y de la sabiduría que representa la mentalidad retributiva, hay otra sabiduría, ¿no? Hay otra sabiduría superior, ¿no? Lo que pasa es que esa sabiduría superior es incomprensible para los humanos, ¿no? Realmente se formula en el capítulo 37 dice Elijú: truena Dios portentosamente con su voz, hace cosas grandes que no comprendemos, al omnipotente no le alcanzamos. Claro, una vez que, aquí se plantea un problema de mucho interés, una vez que la mentalidad retributiva no funciona, y en el caso de Job es clarísimo que no funciona, y no cabe en este caso aplazar la solución a otra vida futura que no existe, ¿no?
en el Antiguo Testamento y especialmente en el libro de Job, la única posibilidad es que haya una justicia o una sabiduría que los humanos no comprenden, que es inalcanzable, que es incomprensible, ¿no? Y entonces aquí se plantea un problema clásico, filosófico, ¿no?, de la teodicea, que es que Dios, dando por supuesto la existencia de Dios, como se da en el libro de Job, ¿no?, hay un Dios al que él se dirige, ¿no?, y con el que él habla, ¿no? No solo habla de Dios, sino que le habla principalmente a Dios, ¿no? Se da por supuesto que ese ser está ahí, ¿no? Se plantea el problema que ya planteó en su día Epicuro, el dilema famoso de Epicuro, y que desarrolló más ampliamente el escéptico sextoempírico en las hipotiposis pirrónicas o en las conjeturas, ¿no?, que es el de la inconciliabilidad de algunos atributos divinos, como el de la omnipotencia, la bondad y la incomprensibilidad, ¿no? Si Dios es omnipotente y bueno y hay mal en el mundo, entonces no es bueno, ¿no? Si hay mal en el mundo y es bueno, pues no será omnipotente, como por ejemplo piensa el filósofo Hans Jonas, ¿no?, discípulo de Heidegger. Sobre todo después de la experiencia del Holocausto, pues piensa que realmente el Dios judío, Hans Jonas es judío y él es creyente en ese Dios, pues que no es omnipotente. Otros judíos pensaron después del Holocausto que era omnipotente, pero no era bueno, era malo, ¿no? Por ejemplo, hay un teólogo judío, Blumenthal, que efectivamente considera que Dios es malo, lo afirma directamente. Y recuerdo haber leído hace tiempo que en una reunión de rabinos que tuvo lugar en Riga, ¿no?, eran unos 40 y tantos, pues casi 3/4 partes de ellos, ante la vista de la suerte de los judíos en el periodo nazi, llegaron a la conclusión de que Dios era malo. Y hay otros, ¿no?, que creyendo en Dios piensan que si es bueno y omnipotente y hay mal en el mundo, y un mal además excesivo, extremo, etcétera, etcétera, es que es incomprensible, ¿no? Es incomprensible y Dios tiene una sabiduría, ¿no?, tiene unos designios, ¿no?, que los humanos no pueden comprender. Y es a eso a lo que se refieren los últimos capítulos maravillosos, ¿no?, de gran estilo de el libro de Job. En mi opinión, cuando se habla de la incomprensibilidad de Dios, se hace una operación intelectual no legítima, ilegítima, digo, en esta situación a la que me estoy refiriendo, porque incluso lingüísticamente se pasa de la negación de predicación, no comprendo, y entonces pues no comprendo y consiguientemente pues practico un agnosticismo, ¿no? No comprendo, se pasa de la negación de la predicación a una predicación positiva, que es que hay alguien, ¿no?, y lo que hace es incomprensible, pero positivamente hay una sabiduría que yo no comprendo, pero que es incomprensible. Se hace una afirmación positiva. Ese salto a mí me parece completamente ilegítimo, por más que en el libro de Job en concreto, el modo como se presenta esta incomprensibilidad para los humanos, pues sea admirable con esta intervención de Dios cuando termina de algún modo aplastando al pobre, pero antes enfurecido y rebelde Job, con estas tiradas increíbles que no puedo leer en su totalidad, pero que recomiendo que se lo vuelvan a leer, ¿no?, del capítulo 38 hasta el final, cuando dice: entonces dirigió Dios a Job su palabra de en medio de su torbellino diciendo: ¿quién es este que empaña mi providencia con imprudentes discursos?
¿Dónde estabas al fundar yo la tierra? Dímelo si tanto sabes. ¿Quién determinó, si lo sabes, sus dimensiones? ¿Quién cerró con puertas el mar cuando impetuoso salía del seno? Etcétera, etcétera. Entonces vamos hablando que Job no sabe absolutamente nada de los designios, ¿no?, los misterios de la creación, ¿no?, y del mismo modo que no sabe nada de los misterios de la creación, ¿no?, pues tampoco sabe nada de los misterios del sufrimiento humano, ¿no?, porque solamente se pueden comprender los misterios del sufrimiento humano si se comprenden los misterios de la creación, que son incomprensibles para los humanos, ¿no? Entonces aparece este Yahvé absolutamente sobrado, como le corresponde, ¿no?, y le dice: mira el hipopótamo creado por mí, como lo fuiste tú, es obra maestra de Dios, hecho para rey de sus compañeros. Dice: ¿sabes tú cómo lo creé? Claro, no sabe absolutamente nada, ¿no? Job, ¿quién dio libertad al asno salvaje? ¿Quién rompió las ataduras al onagro, al que por casa di el desierto, por guarida las estériles estepas? Se ríe del estrépito de las ciudades y no oye las voces del arriero, ¿no? Y así sucesivamente va recorriendo la naturaleza de los seres vivos, la naturaleza inorgánica, los grandes monstruos, Leviatán y Behemoth, etcétera, etcétera, que son también símbolos del poder divino, porque puede sobre ellos, a la medida en que representan las fuerzas del caos que pueden poner en cuestión la creación, aunque han sido también creados por el propio Eloah o Yahvé. Y ante esa tirada de Yahvé, en el que dice: no, es que hay una sabiduría superior a la mentalidad retributiva, desde la que tú me quieres juzgar a mí como injusto porque no soy el fiador del cumplimiento de esa mentalidad que sería la única que para ti daría sentido al sufrimiento y al dolor, ¿no? Sino que hay otra sabiduría para ti incomprensible, a la que no puedes acceder. Y entonces Job termina diciendo: sé que lo puedes todo y que no hay nada que te cohíba. Cierto que proferí lo que no sabía, cosas difíciles para mí que no conocía. Solo de oídas te conocía, mas ahora te han visto mis ojos. Por todo me retracto y hago penitencia entre el polvo y la ceniza. Y cede y acata. Y lo curioso es que viene este epílogo, que de nuevo es el cuento en prosa, y en este epílogo, como ha acatado a Yahvé, en mi opinión, vuelve a reaparecer la mentalidad retributiva, a pesar de que ha sido puesta en cuestión en toda la parte poética anterior, ¿no? Vuelve a reaparecer justamente porque ha acatado a Yahvé, es decir, porque Job ha sacrificado su voluntad, ha renunciado a ella y se la ha ofrecido, se ha privado de ella a favor de la voluntad soberana de Yahvé, es por lo que a continuación va a disfrutar de todos los bienes que tenía antes multiplicados por 2. Es decir, que tiene un premio. Dice: después de haber hablado Yahvé a Job estas palabras, dijo Yahvé a Elifaz, temanita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 compañeros, porque no hablasteis de mí rectamente como mi siervo Job. Como mi siervo Job, cuando ha acatado, no hablaron rectamente porque presentaban a Yahvé efectivamente como el Dios fiador de la contabilidad moral que subyace a esa mentalidad sacrificial. Dice: así pues, le dice a los amigos sabios de Job: tomad 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced por vosotros sacrificio. Y Job, mi siervo, rogará por vosotros, y en atención a él no os haré mal, pues no hablasteis de mí rectamente como mi siervo Job. Vinieron pues Elifaz, Bildad y Sofar, e hicieron lo que les mandara Yahvé, y Yahvé atendió a los ruegos de Job. Yahvé restableció a Job. O sea que de algún modo los sufrimientos de Job han sido como una prueba
que le han hecho acreedor a este restablecimiento, y por eso yo pienso que al final, con este happy end, se vuelve a recuperar una mentalidad retributiva que en el núcleo de la poesía sapiencial del texto había sido puesta en cuestión. Yahvé restableció a Job en su estado después de haber él rogado por sus amigos, y acrecentó Yahvé hasta el duplo todo cuanto antes poseyera. Vinieron a él todos sus hermanos y hermanas y todos sus anteriores conocidos, y comieron con él en su casa, se condolieron y le consolaron por todo el mal que sobre él hiciera venir Yahvé, y le regalaron cada uno una moneda y un anillo de oro, que era el símbolo que de algún modo había ganado el juicio. Yahvé bendijo las postrimerías de Job más que sus principios, y llegó a poseer Job 14.000 ovejas, antes tenía 7.000 en la parte primera del cuento, 6.000 camellos, tenía 3.000, 1.000 yuntas de bueyes, tenía 500, y 1.000 asnas, tenía otras 500. Tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la primera le puso por nombre Yemina, paloma, a la segunda Kesia, y a la tercera Keren Apuk, cuerno de aceites. No había en toda aquella tierra mujeres más hermosas que las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Vivió Job, después de esto, 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job, anciano, colmado de vida y de días. Bueno, está este happy end que parece que al final, efectivamente, sus sufrimientos le han hecho acreedor a esta recompensa o a este mérito, le dan este premio, ¿no? Este juego de premios, castigos, etcétera, etcétera, lo describe con mucha precisión Max Weber en los borradores de Economía y Sociedad, cuando interpreta el sermón de la montaña en la versión de San Lucas, en ese sentido, porque en San Mateo, que es por donde suelen citar las bienaventuranzas, nada más se citan las bienaventuranzas, pero no se citan las bienaventuranzas y las malaventuranzas. Se dice, primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres porque seréis ricos. Primera malaventuranza, ay de vosotros los ricos porque seréis pobres. Y así sucesivamente, ¿no? Está este juego. Bienaventurados los pobres, o sea, los que sufrís, los que tenéis carencias y privación, es decir, los que hacéis mérito a lo que en el futuro, porque ahí hay un tiempo futuro, corresponde premio. Bien, bienaventurados los pobres, que hacéis mérito porque seréis ricos, ¿no? Ay de vosotros los ricos, ¿no? Es decir, porque seréis pobres. Es decir, los que disfrutáis ahora de riquezas y de bienes, a su debido tiempo tenéis que pagar un precio por ellas, ¿no? Un precio por ellas. Entonces, bien, hay de vosotros los ricos ahora porque seréis pobres, porque hay un equilibrio económico, un juego entre el precio que hay que pagar, el dolor y el sufrimiento, y lo que se obtiene cuando se paga ese precio, ¿no? Y de hecho todavía con mucha frecuencia, y en general en el folclore popular universal, cuando uno ve desde una situación de privación y pobreza a alguien que disfruta de una buena vida, de un gran bienestar, etcétera, etcétera, se dice eso de, ay, cuando ese caiga, porque tiene que caer, ¿no? Se supone que de algún modo tiene que caer, tiene que pagar por ese disfrute, ¿no? Bien, entonces, apoyándose en el libro de Job, donde efectivamente en la parte central del libro, en la parte poética, existe esta crítica de la mentalidad retributiva a la que el supuesto fiador no se ajusta, Yahvé. Hay una tradición, ¿no? Una tradición que está en San Agustín y que luego sigue en el luteranismo y en el calvinismo. En San Agustín, en el debate con los pelagianos, cuando San Agustín considera que las obras de los humanos no merecen la salvación, sino que Dios salva gratis et amore, gratuitamente, no porque tenga que someterse al cálculo que necesitan los humanos para darle un sentido intelectual al dolor, ¿no? Eso de San Agustín de
peca fortiter y ama y haz lo que quieras, o sea, no siendo que comportándote bien piensas que eres acreedor a la salvación por tus propios méritos. Esta línea pues sigue por Lutero, por Calvino, con la idea de que estamos predestinados desde el principio a ser condenados y salvados, aunque luego Calvino por la puerta de atrás mete los signos de la salvación, en el sentido de que uno puede saber si está salvado o condenado si lleva una vida sistemática y racional, ahorra y no se entrega al hedonismo, etcétera, etcétera. Entonces eso es signo de que va a ser salvado, pero claro, uno puede influir directamente en los signos de la salvación, ¿no? Existe esta línea, el libro de Job, San Agustín, Lutero, Calvino, etcétera, que de algún modo efectivamente son una excepción a la afirmación universal que yo he comprobado por los estudios etnográficos y antropológicos, según el cual el universal cultural más universal es la preeminencia de esta mentalidad retributiva. Creo encontrar también otra excepción en Nietzsche, en concreto en la interpretación que yo hago de el mito o el simulacro del eterno retorno, ¿no? Bueno, el eterno retorno en Nietzsche pues tiene distintas interpretaciones. Hay una interpretación cosmológica fácil, de raíz estoica, que dice que si el número de elementos del universo es un número finito y el tiempo es indefinido, pues se repetirán infinitas veces, eternamente, pues las mismas combinaciones, ¿no? Tiene otro sentido más profundo el mito del eterno retorno nietzscheano, cuando se interpreta, como él mismo hace en varios escritos póstumos, que lo que se quiere decir con el eterno retorno, con el amor fati, es exactamente que vive cada momento con tanta intensidad y de tal modo que quisieras que este momento se repitiese eternamente. Pero yo creo que hay otra interpretación que a mí me convence más y que es la que yo propongo ahora en el contexto de lo que aquí estoy exponiendo, que es la siguiente. El dolor, el sufrimiento, tiene el carácter de realidad última. Es decir, la realidad última no es ese cálculo económico de la mentalidad retributiva que le da sentido al sufrimiento y al dolor diciendo que es el precio a pagar por la obtención de una serie de bienes. No, el dolor volverá eternamente, se repetirá eternamente como tal dolor, no volverá transformado en bien, en placer, en satisfacción, en derechos, etcétera, etcétera, de ningún tipo. Y a pesar de que volverá siempre como dolor, como realidad última, el hombre fuerte, el ultrahombre, el Übermensch, ¿no? Eso que se traduce como el superhombre, pues mirará directamente la cara a la gorgona sin escudo y afirmará ese dolor como realidad última, que volverá eternamente como realidad última. Y en mi opinión esa es la interpretación más ajustada de Nietzsche, aunque él no lo formula así. Yo lo podría argumentar a partir de textos que les voy a evitar para no cansarlos demasiado, porque ya voy a terminar. Quisiera concluir la conferencia leyéndoles un poema que todos ustedes conocen de Antonio Machado, que canta Joan Manuel Serrat, y que es una especie de antisaeta contra las saetas de la Semana Santa sevillana, ¿no? En la medida en que la Semana Santa se encarece justamente, como es obvio, el dolor, el sufrimiento, la pasión de Cristo. Recuerdo ahora que hace una serie de años asistí a una exposición que se hace en Castilla y León, en distintos lugares cada año, que se llama Las Edades del Hombre. Esta tenía lugar en la Catedral de Segovia y estaba dedicada a la representación de la pasión en la pintura y en la iconografía, en la escultura de los siglos XVI, XVII y XVIII en España. Y recuerdo cómo me impresionó, había tallas maravillosas, ¿no?, de Gregorio Fernández, de Juan de Juni, etcétera, ¿no?
pero la cantidad de hectolitros de sangre que había allí, ¿no? Y el encarecimiento del dolor y del sufrimiento, ¿no? Gracias al cual hemos sido redimidos, ¿no? Y hemos obtenido los bienes salvíficos en esta economía de la salvación. Bueno, pues Antonio Machado, en ese poema que canta Serrat, se enfrenta a ese Jesús del dolor y, como dice al final del poema, prefiere al que andaba ligero en la mar, ¿no? ¿Lo recuerdan? Y se lo vuelvo yo a recordar también. Dice: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? O sea, madero, clavos, Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar, es decir, al que goza de la plenitud de la vida, ¿no? Y no sufre, es ligero, tiene el espíritu de la ligereza y no de la pesadez. Y con esto concluyo la conferencia. Muchas gracias.